buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Mientras se dirime la situación de la prefectura, está por allí presente una serie de conflictos no resueltos, y hay uno en particular que hemos elegido para tratar esta noche, que tiene que ver con las entidades de defensa del consumidor, algunas de ellas muy reconocidas, incluso sus representantes, muy del lado de la gente, muy del lado del usuario, del consumidor, que han tenido que vivir episodios, como le pasó a Sandra González la semana pasada, bastante desagradables con algún funcionario del Gobierno Nacional. En este caso estamos hablando del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Hoy la noticia fue que otra de las entidades, Adelco, no puede difundir índices de precio al consumidor, no puede difundir precios. Por lo cual, algunas de estas entidades ya han quedado desvinculadas del gobierno, otras, que parece que nadie las conoce, algunas, quedaron con el Gobierno Nacional, pero lo que nos preguntamos aquí es quién va a defender al consumidor, de qué manera se puede ejercer una defensa de los derechos del consumidor, que podamos enterarnos dónde buscar mejores precios, cuánto ha aumentado el kilo de la fruta de estación, de la carne, del pollo, de lo que sea, como hace más de 20 años nos venimos interiorizando los usuarios. ¿Qué cambia después de esta ruptura de entidades de defensa del consumidor con el Gobierno Nacional? Lo vamos a tratar después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y para vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad. Para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, aquí estamos con el exdiputado, que a su vez es fundador y representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino. Buenas noches, gracias por venir. Y también Sandra González, titular de Adecua. Ustedes la han visto la semana pasada ser parte de un episodio obviamente desagradable, no solo como representante de una entidad. ¿De cuántos años, Sandra? 17 años. 17 años, sino también como mujer. Y no quiero ponerme como un género menor, pero una persona, las características de Moreno, increpando de esta manera violenta y luego desmintiéndola a Sandra González, que la agarraron en andas para sacarla de una reunión donde se hablaba de la ética de las asociaciones de defensa del consumidor, cuando en este caso usted quiso hacer simplemente una pregunta, realmente a mí como mujer me deja mucho desear en un gobierno que le ha dado tanta importancia al tema del género, ¿no? En el marco de una sociedad donde estamos viendo situaciones de violencias diferentes hacia la mujer. Sandra, particularmente, está la causa judicial por este hecho, digamos, que ni siquiera la has hecho vos, la hicieron legisladores de la oposición. Pero está también, digamos, el tema, y aquí les pregunto a los dos, de la reunión con Moreno, en donde quedó un poco todo en la nada, ¿no? ¿Cómo siguió eso? Bueno, en realidad la reunión empezaba a verse como tratar de formar este comité de ética del funcionamiento de las asociaciones de consumidores, una cosa... Discúlpenme, yo puedo ser muy ignorante en la materia, pero ¿por qué hace falta un comité de ética del funcionamiento de asociaciones de consumidores? Porque me resulta como extraño. Yo hace muchísimos años que hablo con muchos de ustedes, claro, y no creo que nunca, jamás, en el periodismo hay cuestiones de ética. Millones de discusiones todos los días, pero ¿qué tiene que ver con el tema del trabajo que hacen ustedes? Era un comité de linchamiento de consumidores libres. El tema es así. Arbitrariamente, con un verdadero abuso de poder, sancionan a consumidores libres. Por haber cometido, ustedes fueron como las primeras víctimas. Claro, por haber cometido el delito
de haber dado a conocer un relevamiento de precios que por otra parte venimos haciendo desde hace 18 años, cada 15 días, y lo hacemos en virtud de lo que nos manda la Ley de Defensa del Consumidor. Sí. Se enojaron porque salió publicado el relevamiento de la primera quincena de agosto en el diario Clarín. Sí. No sancionan. Sí. Como obtuvo la repulsa general esa sanción, más de 200 entidades de la sociedad civil, desde la CGT hasta la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, más de 50 consejos deliberantes, la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la Nación, la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, repudiado este la hecho, legislatura porteña, repudiaron el hecho, quedaron en la orfandad más absoluta. ¿Qué hicieron? Vamos a inventar este Consejo Asesor donde se invitó a una parte de las entidades de defensa del consumidor, luego a organizaciones que nadie conoce, organizaciones kirchneristas que no están inscritas en el registro, para ver cómo lograban una resolución avalando esa arbitrariedad cometida contra consumidores. Que ahora está en la justicia. Ustedes han hecho la denuncia penal. Claro. ¿Es así? No, penal no. Estamos en la justicia civil para que levanten esa medida que es ilegal, que es absurda, que no guarda ningún antecedente. ¿En qué juzgado recayó? No, está en una cámara que no lo voy a decir. Bien, por la duda. Sí, porque mañana van a estar presionando. Sí, ni nosotros lo vamos a publicar entonces para... Sí, si es así como nos tenemos que manejar de ahora en más. Si es así como nos tenemos que manejar de ahora en más, ¿no? Es de locos. Qué locura. Bueno, Sandra, en tu caso además, bueno, nada, se juntó con una despachante de aduana que también fue amenazada por Moreno, que ella hizo la denuncia, vos no la hiciste. En la reunión era escuchar los gritos del secretario, escuchar y escuchar y escuchar, y yo tuve yo interrumpí 2 veces, dije que nosotros hacíamos relevamientos, no teníamos una estadística exacta, ya ahí que fue terrible, y después la pregunta que realmente al secretario, yo le pregunté cómo me definía él la palabra ética, que era para él la palabra ética. Bueno, y ahí fue cuando me dijo que yo tenía que levantar la mano, que no podía interrumpir a los gritos, y pidió por favor que me saquen de la sala. ¿Te dijeron algo, Sandra, las personas que te sacaron, en el momento que te sacaron? No, vienen 2 personas, que no sé quiénes eran, él dijo, saquen a esta señora de la sala, vinieron, uno me agarró del brazo y le dije, yo me voy sola. Claro. No tengo ningún tipo de inconveniente, me voy sola. Bueno, a partir de esto deciden entidades, representantes de 15 asociaciones, no participar más en estas reuniones y pidieron a la subsecretaría de Pimpi Colombo que convoque al Consejo Consultivo de Consumidores. ¿Qué es lo que está reglamentado? Bien, ahora vamos a avanzar sobre este pedido que hacen ustedes, pero también quiero que ustedes vean lo que pasó hoy, justamente lo que dijo Claudia Collado a raíz de este pedido, entre comillas, a Adelco para que no publique más precios. A ver. Promedio de los productos, no estamos dando información clara y suficiente como lo establece la Ley de Defensa del Consumidor. Nosotros lo que publicamos mensualmente son los precios de los productos, el precio más alto, el precio más bajo, los supermercados y el precio promedio de ese mes del relevamiento y el precio promedio del mes anterior. Eso no quieren que lo publiquemos porque dicen que de alguna manera no es veraz. Bien, esto es lo que dijo hoy la representante de Adelco. El argumento sería que publicar los porcentajes no se condice con el rol de una entidad, les dijo por un lado, y por otro lado que la información no es clara ni veraz. Algo que también le han dicho a ustedes. Sí, que lo teníamos que hacer en base al mecanismo que tenía el INDEC. De hecho, hoy la subsecretaria de Defensa del Consumidor también salió a hablar, Pimpi salió a hablar y dijo que sí, que ella había intimado a Adelco y que Adelco mentía porque no tenía los mismos índices que el INDEC.
Bueno, pero... Como si en este país hubiera un argentino que crea en los índices de inflación, de desocupación, de pobreza, que da pero el es como INDEC. convertir todo al diario de Irigoyen, porque digamos, el INDEC muestra una realidad Claro, que todos vemos en el supermercado, en las góndolas, que no existe. Solo de eso vamos a hablar, ¿eh? Ni les hablo de pobreza, no les hablo de otras cosas. Y todos tenemos que estar diciendo, el rey está vestido, cuando el rey está desnudo. Apaga el sol con una mano. Pero es increíble, porque la presidenta, ¿por qué no explica por qué las convenciones colectivas de trabajo han cerrado con aumentos salariales de alrededor de un 25%? Si no hubiera inflación, ¿por qué los trabajadores, sería un único caso en el mundo donde los trabajadores recuperarían un 19-20% el valor de su salario real? Sandra, ¿en qué cambia esta ruptura con el gobierno nacional? ¿Hasta dónde las entidades de defensa del consumidor tienen por ley que recibir algún dinero del gobierno nacional y ya no lo van a recibir o habrá manejos? ¿Qué dice la ley? Sí, nosotros estamos, la ley dice que sí, que nos tiene que subsidiar el Estado, una cosa que es lógica, porque la realidad es que no podemos recibir publicidad ni nada que se le parezca. Obvio. Pero... bueno, nosotros vamos a ver de aquí en adelante el mecanismo cómo va a ser. ¿Ustedes hasta ahora han recibido el porcentaje el porcentaje que determina el secretario de Comercio con la subsecretaria de Defensa del Consumidor? ¿Esa ojo de buen cubero, esa dedo? Exactamente. ¿Lo mismo pasaba con ustedes, Polino? Sí, con todas. Ahora, nosotros ya hace un mes que estamos suspendidos. Ustedes están suspendidos sin tiempo, sin límite. Sí, la resolución además no dice tiempo. Es un disparate, porque... los gobiernos en el mundo, no hay un solo caso que hayan sancionado una entidad. Vale la pena aclarar que es el primer caso en el mundo. En el mundo. Sí, porque los gobiernos tratan bien a las entidades, las apoyan, las subsidian, porque son entidades que hacen tareas que tendrían que hacer el gobierno, son tareas de colaboración. Acá quieren entidades kirchneristas. Bueno, ustedes me dicen que de las 10 que habrán quedado, porque la mayoría resolvieron no participar más de estas reuniones convocadas por Moreno, hay algunas que tienen... 5 se constituyeron en los últimos meses. Por ejemplo, ¿qué nombres? ¿Recuerdan alguna? Talleres del Sur, si no me equivoco. Sí, yo acá tenía un nombre bastante extraño de una de ellas que... también era... Ni las conocemos. No. Recién de hecho, en la página de la... Ahí está, Acunando el Futuro. Sí, ahí está. La verdad una de ellas, Acunando el Futuro, en la que firma una psicóloga como representante legal, pero firma el dictamen 10 inscriptas. O sea, una asociación de defensa del consumidor con 10 inscriptos son las que van a ser financiados ahora por el gobierno. Y de alguna manera, bueno, hay que ver, si ustedes rompieron con estas reuniones, tal vez no reciben más financiación. No, pero a ver, lo legal es el Consejo... consultivo de asociaciones de consumidores. Esto es un gran invento. Esto es un gran invento. La realidad es que nosotros estamos pidiendo que se convoque al Consejo Consultivo, lo ha pedido Consumidores Libres. ¿Cuándo fue la última vez que se convocó el Consejo Consultivo? Hace bastante. Hace como 2 años. Sí, hace como 2 años. Digamos, se acercan a sus entidades, a Consumidores Libres, a Adecua, un consumidor para hacer una denuncia. ¿Qué les dicen ustedes? Nosotros seguimos trabajando como lo venimos siempre haciendo hasta ahora. Es más, hemos recibido mucho apoyo de la gente, la realidad. No lo dudo, no lo dudo. La gente incluso llamaba para decir dónde tenemos que ir para apoyarlos, para firmar, para esto. Pero vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Nosotros formamos parte de todos los entes reguladores en las comisiones de usuarios. Tenemos infinidad de temas judiciales, denuncias hechas, y lo vamos a seguir haciendo en la medida en que se pueda hacer. Me parece que no tenemos que bajar los brazos, nos tenemos que guiar en la ley, y lamentablemente sí estamos frente a 2 funcionarios que lo que menos quieren es tener asociaciones de consumidores serias y que puedan hacer un trabajo... Les estaba comentando recién, fuera de cámara, tanto a Polino como a González, que a mí me tocó hacer una denuncia como consumidora cuando estaba Carlos Vanela en la Secretaría de Defensa de la Competencia, año 2006, ya estaba Néstor Kirchner en el gobierno,
y al contrario, se comunicaban conmigo, o sea, como una consumidora, no es un viejo funcionario que se ha creado. Sí, pero digamos, la demanda que yo hice funcionó, llegó a su término, fue una mediación, etcétera. Pero es que hay que hacerlas. Bueno, pero ahora Pimpi Colombo, ¿cómo está trabajando? Y está trabajando como si fuera una unidad básica o una unidad del Frente para la Victoria. No tiene la menor idea de lo que es un organismo público que tiene que defender a los consumidores. Y consumidores hay del Frente para la Victoria, de todos hay lados, socialistas, hay comunistas, hay radicales. Hay 40 millones. Bueno, somos 40 millones de argentinos. Quieren constituir entidades adictas al gobierno. Y la subsecretaría parece una prolongación de un organismo, de un comité del Frente para la Victoria. Es una barbaridad lo que han hecho. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto y por favor les pido que me mantengan al tanto, no solo de las presentaciones, sino también de si hay diálogo o no con el gobierno y si convocan a Consejo Consultivo. Sí, cómo no. Gracias. Sí, sí. No, gracias a vos por haber estado aquí. Luego de la pausa vamos a estar con el doctor Bruno Torrano, que es director de la Diplomatura de Derecho del Consumidor de la UCES, porque están mirando desde esta diplomatura ya una lectura académica, los hechos reales, lo que está pasando, y de alguna manera le pueden dar un marco. Enseguida. www.serajusticiadigital.com. La posibilidad de encontrar todos los programas emitidos por Metro y además tener un completo panorama del acontecer judicial más importante del país. www.serajusticiadigital.com. Información actualizada y análisis permanente de la realidad. Y estamos con el doctor Bruno Torrano, director de la Diplomatura de Derecho del Consumidor de la UCES, que puede durar 1 año o 2, están esas dos opciones. Hay que tener título de abogado o acreditar para hacerla, que uno está trabajando en entidades de defensa del consumidor. Entre otras cuestiones, participó de jornadas internacionales de relaciones de consumo en Uruguay, derechos de consumidores y usuarios de la ciudad de Buenos Aires, el tercer Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores. Hay muchísimo más, pero me quedo acá. Protección jurídica de los consumidores. Me interesa porque estamos hablando de este tema. ¿Cuál es la protección jurídica que tenemos hoy? Lamentablemente, Lorena, estamos en una situación grave. Estamos muy preocupados. La situación descrita en el panel anterior es una situación que creemos nosotros que es más grave aún. Y te voy a explicar a nuestro creer las razones por las cuales es grave. Las autoridades de aplicación, sean tanto nacional, provincial o en su caso municipales, tienen que proteger al consumidor como función esencial a través de la educación, de la prevención, de la sanción en su caso y también en algunos casos, y hasta un límite de alrededor de 8.000 pesos, puede dar indemnizaciones a los consumidores afectados. Sí. Lamentablemente, ninguno de los 3 estratos, sea nacional, provincial o municipal, está cumpliendo acabadamente con esa función, una función que es de una manda constitucional y que debe proteger a los consumidores. En forma indirecta, estas autoridades de aplicaciones también tienen que controlar el funcionamiento de las asociaciones de consumidores que, a su vez, tienen que proteger a los consumidores. Sí, claro. Y en vez de controlar si las asociaciones hacen lo que ellos no hacen, lo que hacen es sancionar en función de la poca afinidad que puedan tener con ellos. Y dejar funcionando asociaciones que tienen como finalidad algunas cuestiones más rentistas que en realidad proteger los derechos de los consumidores y usuarios. Así persiguen asociaciones como Consumidores Libres, como Adecua, que trabajan en función de la sociedad, y no otros que, por ejemplo, hay un caso que en lo que va desde principio de años hasta julio inició una acción colectiva, una acción de clase por día hábil, que no existe. Es decir, evidentemente... ¿Qué asociación? La verdad que no recuerdo exactamente el nombre, pero en los registros de las cámaras nacionales fácilmente es constatable cuáles son las... ¿Qué quiere decir una acción colectiva? Una acción colectiva es una acción que inicia una asociación en representación de la comunidad toda. Sí, como hizo en su momento la Defensoría de la Nación, etc. Tiene su razón de ser en la medida que se vea afectado un colectivo y que estemos protegiendo al colectivo. ¿Pero qué es por día hábil? Por día hábil es que si hay 20 días hábiles por mes. Por día hicieron una acción colectiva. Ciento y pico de acciones de clase desde enero, desde febrero, que clase empezó action, cuando la Corte hasta julio.
Con lo cual, evidentemente, hay un negocio atrás de eso, porque no existe, digamos, vulneraciones colectivas de derecho que habiliten a iniciar en 5 meses 120 acciones colectivas. Sobre todo cuando tampoco está regulado tanto el tema de la pero la jurisprudencia lo ha ido omitiendo. La corte sí, porque aparte, bueno, Lorenzetti es experto también en derecho consumidor. Lo cual no está mal iniciar acciones colectivas. Lo que está mal es no cumplir con la manda esencial que debe tener una asociación de consumidores, que es proteger al consumidor y hacer de eso un negocio, y lo que está mal es que la autoridad de aplicación, en vez de controlar eso, está controlando otras cosas, cuestiones de afinidad. Eso genera una vulnerabilidad del consumidor porque no puede ir ni a buscar protección ni de la autoridad de aplicación, que debería protegerlo, ni de las asociaciones de consumidores. Quiero dejar a salvo que hay autoridad de aplicación que con mucho esmero, mucho sacrificio y personas individuales como Ensenada, como Berizo, como Vicente López, hacen un gran trabajo. Pero son solos, con muy pocos presupuestos y con mucho voluntarismo, pero políticamente no hay una decisión de proteger al consumidor ni de controlar las asociaciones para que eficazmente hagan esta tarea. En los últimos años o en las últimas décadas, ¿cuándo han observado ustedes que más se dio importancia? No, evidentemente hay un degradamiento en la protección del consumidor. ¿Sí? Quizás la reforma del año 2008 fue el momento cumbre en el cual se empezaron a habilitar ya las acciones colectivas o acciones de clase para proteger los intereses de los consumidores, que es muy válido, en tanto y en cuanto ninguno de nosotros haríamos un juicio por un monto muy mínimo, pero que sumado sí hacen un monto, con lo cual son muy válidas. Pero también es cierto que la experiencia indica que hay muchas acciones de colectiva que han finalizado con un acuerdo y que hay muy poca plata de esos acuerdos que han sido reintegrados a los consumidores, con lo cual eso, digamos, tiene un tufillo extraño y que hace también un negocio de las consumidoras. ¿Le sorprendió lo que pasó con Sandra González? Me sorprende que se ponga el foco únicamente en las cuestiones que agradan o desagradan al gobierno y que no se ponga el foco en las cuestiones de que si son eficaces en la función que la Constitución le manda o no. Bien. Hoy a Claudia Collado de Adelco, el Gobierno Nacional, la invitó a que deje de publicar, diciendo que en realidad confunden con las estadísticas porque no son exactos. ¿Hasta dónde, digamos, hay cierta veracidad en este argumento de Pimpi Colombo, ¿no? Que fue la que lo pidió, la subsecretaria? Esto es simple. El inciso G del artículo 56 de la Ley de Defensa del Consumidor habilita hacer este tipo de estadísticas. Lo que sí, hay dos tipos de estas estadísticas. O es un simple relevamiento de precios, yo digo cuánto vale lo mismo en el mismo lugar, con lo cual no hago valoración de eso, y si yo hago valoración tengo que someterme a una técnica científica. Si yo hago un simple reglamento, lo único que estoy es informando de la misma forma que si yo agarro un folleto de un supermercado semana a semana y hago un bibliorato con eso. Veo que el mismo producto semana a semana va cambiando su precio. Para eso no tengo que ser un técnico. Lo que tengo que hacer es tomar una pauta objetiva y repetirla. ¿Ustedes desde la diplomatura ven estos casos? Sí, analizamos. ¿Los observan? ¿Y cuál es el panorama que ven a futuro? Porque, digamos, a mí en lo personal me preocupa mucho porque en este programa hemos hablado de todo, del Consejo de la Magistratura, hemos hablado de Ollarvide, hemos hablado de la causa del APA, donde hoy hubo buenas noticias porque, digamos, se fue para atrás con los condenados, van a volver a ser investigados, los que se cree que son los responsables. Y hemos hablado de defensa del consumidor. Y los programas donde hablamos del bolsillo del usuario, del consumidor, son los que tienen más repercusión porque de alguna manera es lo que más le interesa a cada uno de los ciudadanos, poder defender su bolsillo, poder defender su sueldo, que no se aprovechen de ellos. ¿Cómo ven ustedes la situación del consumidor a futuro? El marco normativo es claro, e incluso hasta el artículo 42 de la Constitución Nacional exige al Estado dar métodos eficaces de acceso a la justicia rápidos, eficientes. Ya la persona no puede esperar 5 años para encontrar un pronunciamiento, sea favorable o desfavorable. Está bien, pero le voy a dar un ejemplo. Llamo a una persona para que arregle el aire acondicionado. Me lo arreglan mal, me cobran 500 pesos y no me arreglan nada. Listo, lo voy a denunciar. Por eso, dependo. ¿Dónde voy? Tengo que ir a las oficinas de defensa del consumidor o a una asociación de consumidores. Si estoy en la ciudad de Buenos Aires, tengo que ir a un CGP que me corresponde por la zona. Los CGP están colapsados de trabajo, con los cuales voy a tener que esperar alrededor de 1 hora y media, 2 horas para hacer la denuncia y después ir a la audiencia de conciliación esperando tener un buen resultado.
de esa conciliación. Si no obtengo ese resultado de la conciliación, yo dejo de ser parte en esa denuncia, la continúa la Dirección de Defensa del Consumidor y después la Procuración y yo pierdo contacto. En el mejor de los casos le aplican una multa a la empresa que colocó el aire acondicionado, pero a mí no me da nada. Bien, por eso no tengo que ir a contratar a un abogado y por la vía judicial. Por eso hay una herramienta que no es utilizada por la autoridad de aplicación, los tribunales, que son la posibilidad de la aplicación del daño directo, que es el 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que habilita a la autoridad de aplicación a directamente intervenir. Determinar una indemnización a favor de la persona que forza la denuncia, no aplicar una multa que va a favor del Estado. Y esa es una herramienta que no se utiliza ni a nivel municipal, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional. Hay muy pocos casos de aplicación de daño directo y es un acceso rápido a la justicia que le daría solución, porque la persona va le instalaron mal el aire acondicionado en 48 horas, en una semana tendría solución. En este gobierno, porque digamos, Moreno no tendrá buenos modales, pero siempre defendía el bolsillo cuando se ponía firme con las empresas, ¿recuerdan ustedes? Incluso cuando ponía el arma en el escritorio y de alguna manera amedrentaba a los empresarios. Pero todos decíamos, bueno, nos está defendiendo el bolsillo. Pensábamos, obviamente uno no justifica los medios. Ahora, llama la atención que ahora va contra los consumidores. Entonces, ¿cómo contra los que informan? Va contra los consumidores, es decir, hay una realidad que es que tanto la Constitución como la ley exige dar una información veraz al consumidor. La pregunta que debemos hacer es cuál es la información veraz. ¿Cuál es la información? Claro, el gobierno dice claro, es el INDEC. Es el INDEC. Y ahí estamos. Entonces yo, si doy la información del INDEC desde la universidad, desde una asociación de consumidores, para mí creo que estoy violando la Ley de Defensa del Consumidor, porque va de suyo que esa información no es... Bueno, la ley, obviamente, de defensa del consumidor, la vamos a tener publicada en nuestra página web www.serajusticiadigital.com y si no nos pueden escribir a serajusticia@fibertel.com.ar. Cualquier duda que tengan, nosotros dentro de lo posible y dentro de nuestra humilde pero voluntariosa estructura los podemos contactar con algún organismo que pueda resolverle algún problema. Muchas gracias, doctor, por haber venido aquí. Gracias a ustedes y hasta el próximo martes. Nos vamos a encontrar aquí a las 10 de la noche en Será Justicia. Chao.